18 minutos pasan de las 9 de la mañana. El mercado hoy pendiente, nervioso, está esperando a trama esta noche al vencimiento del plazo dado a Irán para que despeje Hormuz, la amenaza de destrucción y el temor en los inversores, donde aún así sigue habiendo protagonistas, nombre propio y un mercado, sobre todo, que hoy además el mercado europeo vuelve a la negociación después de todas las festividades desde el cierre de Jueves Santo y que hoy está cotizando con el mercado abierto. De nuevo, análisis, Pablo García, director de Divago Sofa Value. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Bajo el gran paraguas de esa geopolítica, de ese Trump, de ese petróleo, vemos a protagonistas con nombre propio y veíamos hace un momento una de esas voces, lo estábamos contando aquí, lo que ha sido la carta de Jamie Dimon, advirtiendo, poniendo en el horizonte la lupa sobre el crédito privado, hablando de los riesgos geopolíticos y de la importancia de la economía de Estados Unidos, como de la necesidad y el temor en torno a su financiación y su deuda. ¿Qué extraes de esas advertencias de Jamie Dimon que siempre le colupa el mercado, sobre todo mirando ese crédito privado? No sé dónde pondrías el acento de los próximos puntos para el mercado. Bueno, no es ninguna novedad, ya conocemos las famosas cucarachas del señor Dimon del sector de crédito privado. La verdad es que ha tenido los spreads, los diferenciales se han ampliado y las consecuencias pues, han sido esa falta de liquidez propia de incluso de ese crédito privado, ¿no? Hemos visto como BlackRock, hemos visto a Morgan Stanley, Blackstone, Cliffwater, el propio JP Morgan, que ha rebajado la valoración de muchas carteras y Blue Owl y Partners Group y Deutsche Bank, es decir, que hay muchas compañías, ¿no? Pero es intrínseco a un sistema de crédito privado que es per se ilíquido. Entonces, bueno, es una de las señales que utilizamos los analistas para ver si las cosas se complican por el crédito y por ende, pues claro, ¿qué ocurre cuando se complican y los spreads, digamos, se amplían? Pues que el crédito se restringe, es decir, hay menos dinero y más caro. Por lo tanto, eso provoca, obviamente, pues un parón en el consumo y el encarecimiento del crédito, pues ya sabemos que puede provocar una situación de colapso en algunos sectores. Eso sería un poco las consecuencias más nocivas, ¿no? De momento no hay pánico porque lo que se ha producido es, insisto, en algunos fondos de private equity o esa banca en la sombra o préstamos concedidos directamente por esos fondos de inversión, ¿no? Así que no deberíamos extrapolar, pero bueno, todo va a depender de tantos ultimátums y tanta situación compleja, ¿no? También hemos visto incluso en el mercado de tarjetas de crédito que, bueno, pues está incrementando incluso la mora. De momento, ¿es preocupante? Bueno, por lo menos hay que estar vigilantes. Pero fíjate que por otro lado estamos teniendo noticias, digamos, contradictorias con ese pesimismo, ¿no? Como esa OPA de Pershing sobre Universal Music Group, esos inicios de acuerdo, esas negociaciones entre Push y Steel Lauder. Es decir, que el mercado sigue moviéndose y además con unas expectativas de beneficios que yo diría que son espectaculares y que tendrían que bajar, pero es que el consenso está esperando unos crecimientos de beneficios en Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, incluido marzo, del más 14,4%, incluso en la Unión Europea del más 4%, cuando veníamos de decrecimiento del 2% en el trimestre anterior. Así que, bueno, Eva, aquí hay un choque frontal, ese riesgo asimétrico que comentábamos en la entradilla, con ese cuarto ya ultimátum de Trump, y no sabemos si será ese nuevo taco, esa nueva espantada, porque lo que está proponiendo Trump es enormemente destructivo y totalmente ilegal, incluso dentro de las normas de los conflictos bélicos internacionales. Por mirar algunos de esos grandes asuntos, también quería mirar a esa OPA que ponía sobre la mesa, pero antes quería ver precisamente uno de los grandes asuntos del mercado que va girando, que estaba en la carta de Jamie Dimon, esa tecnología, esa inteligencia artificial y esa batalla tecnológica que se escribe. Dimon también velaba por el poderío económico y militar de Estados Unidos. Esa unión, la unión hace la fuerza. En la India no se daban la mano OpenAI y Sam Altman y el CEO de Anthropic. Hoy se unen fuerzas OpenAI, Anthropic, Google para hacer frente a la competencia de China. Es este escenario, la lectura de lo que puede suponer esa amenaza, ¿hasta qué punto puede reconocer
que el liderazgo de esa tecnología de Estados Unidos se escapa de entre los dedos o es, no sé, esa formación tortuga lo que necesita Estados Unidos? Bueno, yo sigo confiando, ¿no? Si miramos para atrás, y esto hay que mirar los largos plazos, ¿cómo ha cambiado todo en 20, 30 años, ¿no? Alguno de los de la generación Z, X, etcétera, dirá que me estoy echando muy para atrás, pero es que el avance tecnológico se ha ido gracias a estas grandes compañías. Confiar en SpaceX, en OpenAI, en Anthropic, yo creo que es normal. O sea, aquí la cuestión no es si van a triunfar, estoy convencido que sí, y que van a ser las que van a liderar, y ya lo está liderando, en ese paso de los data centers, de la inteligencia artificial y en esa eficiencia y eficacia que están teniendo en los modelos productivos. La disrupción es clara y sobre todo es ver si van a ser los rentables que suponen esas pingües inversiones. Hablamos de que las 4 grandes, incluida Google o AWS de Amazon, invertirán 640.000 millones de dólares, su dinero, todo justito. Esa es la duda, ¿no? Si va a ser más o menos rentable, pero para mí las grandes compañías que están liderando este movimiento, creo que no hay demasiadas dudas que van a ser las triunfadoras. Después llegarán las empresas medianas, después llegarán los que lleguen tarde a la curva y entonces pues de esas habrá patinazos y habrá, como no, compañías que no salgan a flote o que serán compradas a precios muy baratos en valoración. Pero eso es lo que hemos visto en todas las UMTS, en todas las burbuja.com, etcétera, ¿no? Hay compañías que salen, digamos, refortalecidas de todo esto y creo que las que hemos nombrado son las que van a salir. Es decir, es que Google lo sigue haciendo bien, es que Apple se ha dedicado a lo suyo y no se ha dedicado a intentar cambiar su modelo de negocio. Son grandes compañías con mucha generación de caja, no están tampoco financiando de una forma muy agresiva, con lo cual yo seguiría confiando en estas compañías que incluso tienen un componente, entre comillas, entiéndame, defensivo respecto a la crisis energética. Es verdad que les afecta la subida de precios energéticos, pero cada vez están siendo más eficientes y por lo menos yo creo que son algo más defensivas que algunas otras compañías ligadas al consumo como autos, turismo, aerolíneas, etcétera. Yo creo que lo van a pasar peor. Antes de pasar a otros asuntos, SpaceX, Elon Musk, va a priorizar a los minoristas en la OPV según la información de Reuters, previsto, ¿no? Lo que va a ser la recaudación, la ronda antes de su debut bursátil y en un calendario en el que esos gigantes, no solamente aeroespacial, luego llegarán esos de la IA, van a debutar. Quería preguntarte precisamente cómo ves esta estrategia donde dice, bueno, quiere reconocer el apoyo que le han dado esos minoristas y romper lo que suele ser un guión más habitual, tal vez. ¿Cómo ves todo lo que gira de nuevo una vez más en torno a esa colocación y en torno a la figura de su fundador? Bueno, Elon Musk es un hombre bastante excéntrico y es un fuera de serie, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero en mis 32 años de experiencia, cuando en una colocación se da más papel al minoritario, es porque no está funcionando bien. Así que habrá que leer mejor si de verdad es un guiño al minorista o es que el institucional, por valoración, posiblemente le esté exigiendo más a SpaceX. Pero en mi experiencia en colocaciones, en primarios y en mercados, después en ampliaciones, la verdad es que nunca al primario, en el primario, se trata bien al inversor minorista, jamás. Entonces, bueno, puede ser una opción, pero ese trasvase del tramo institucional habrá que preguntar al bookrunner o a todos los colocadores por qué esta estrategia. Pero insisto, es que el señor Elon Musk es bastante especial, por decirlo así, ¿no? Yo no confío demasiado en ese movimiento. Habrá que ver si realmente el libro está muy sobresuscrito, si los inversores institucionales confían a muerte y por qué quieres dar la mayoría de tu accionariado al minorista, que es mucho más volátil y que no te da un núcleo duro en SpaceX, que es lo que creo que debería buscar el señor Elon Musk. Hablabas al principio de ese mercado de money, de las fusiones, de adquisiciones. Universal Music subiendo un 17%, ha llegado a subir tras esa propuesta de oferta de la de Bill Ackman de Pershing Square por 64.000 millones de dólares, diciendo que el valor de la acción se había quedado estancada, que se puede resolver esa situación con una fusión y, por lo tanto, ¿cómo evalúas, qué lectura la oferta lanzada por el inversor, por Pershing Square, y cómo ves este movimiento precisamente en el mercado de fusiones y adquisiciones?
Bueno, es sorprendente, ¿no? Es verdad que Pershing ya estaba en el accionariado de la compañía, pero fíjate que el accionariado de la compañía está, por supuesto, Vincent Bolloré, ¿no? Un 18,42%, está Tencent, 11,40%, está la propia Vivendi con algo menos del 10%, y después GIC, está Artisana Partners, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una valoración extraordinaria, ¿no? Porque además la prima, si no recuerdo mal, está en torno al 78%, una parte también en acciones de la nueva compañía, pero es brutal. La verdad que y en los entornos geopolíticos y en el momento que tenemos actualmente, a mí me ha sorprendido, ¿no? Está no solo la oferta, pero sobre todo la prima tan colosal que obviamente habrá negociado pues con los chinos, con los franceses, ¿no? Así que extraordinario, sorprendente. Bueno, como ves, es que sigue habiendo esa liquidez, ¿no? Si hacemos un paréntesis con el tema de Irán, la verdad es que esta operación no nos hubiera llamado tanto la atención. A mí, por el timing, por la prima y por el sector, me llama la atención. Antes de terminar, acaba de salir el PMI de servicios en España, la actividad económica que aumenta de 51,9 registrada en febrero a 53,3 en marzo, es un crecimiento más fuerte del crecimiento de la actividad durante ese primer trimestre del año. En marzo el volumen de nuevos pedidos aumenta a un ritmo más lento. Eso sí, el conflicto en Oriente Medio lastra el crecimiento de la demanda, incrementa los precios y la confianza se sitúa en su nivel más bajo desde septiembre de 2023. El otro día conocíamos el manufacturero, con el de servicios ya tenemos la fotografía compuesta y el PMI compuesto aumenta de 51,5, que es la diferencia entre el crecimiento del 50 de la contracción, a 52,4 en marzo, por ese sólido de servicios, ya que la producción manufacturera ha disminuido por segundo mes consecutivo. ¿Qué hay que extraer de estos indicadores adelantados con el impacto ya del conflicto en Oriente Medio y con todas las advertencias que nos rodean? Bueno, yo creo que digamos, la primera lectura es positiva. Es verdad que tuvimos el manufacturero en 48,7, el dato preliminar de marzo, veníamos de 50, incluso el consenso hablaba de 50,5. El dato manufacturero no fue muy bueno, pero este dato yo creo que es notable o sobresaliente, ¿no? 53,3, incluso el compuesto 52,4 supera los datos anteriores y las expectativas. La verdad es que es sorprendente. Antes comentábamos el buen momentum todavía de resultados, la macro sigue aguantando bastante bien, el mercado mirando de esos rayos qué va a pasar si esta crisis va a ser una crisis no solo geopolítica, sino energética y duradera, y es lo que tenemos detrás. Pero de momento, la verdad es que la solidez de las cifras son extraordinarias. Supongo que el presidente del gobierno se pondrá otra camiseta, ¿no? Y saldrá sacando pecho por este buen dato de PMI de servicios. Mira que me sorprendía que no fueras a citar la camiseta, y eso que... Yo que estoy en el Se me está extranjero, cuando yendo vi el esto, número. pensé que era inteligencia artificial, digo, de verdad, pero este hombre no para de sorprenderme, ¿no? No sé, a lo mejor se podía poner una camiseta de presidiario por sus queridos amigos, sus números 2 y 3, ¿no? Pero de momento mejor ha optado por el fútbol, que seguramente le dará más rédito en las próximas elecciones en Andalucía. Pablo García, director de IVA con Sofá Valioso, un placer. Ya no digo más. Gracias, feliz jornada, hasta la próxima. Igualmente.